siglos. A continuación, vamos a ver un fragmento de video del presidente haitiano Jovenel Moïse de la lucha que llevaba antes de que lo asesinaran, que provocó su asesinato. Yo pas jamais posé tête sur question ça. C'est ça président ça vient dire. Président ça vient dire comme ça ou même qui te un contrat ça ou non mon. Quel coupé qui font mal là, qui fait que aujourd'hui à tête ou parti, on seul problème ou rien. Lo que está diciendo acá está hablando directamente con las personas que tenían un contrato muy grosso, contrato de electricidad, que eran muchos millones de dólares, gente, que había mucha gente que tenían contrato desde hace 30 años para dar electricidad al país. Y esa gente, cuando llegó el presidente cortó esos contratos, y desde que cortó los contratos el país se prende fuego. Todos los días la gente en la calle manifestando buscaron todo tipo de cosas para poder echar al presidente, porque ese presidente quería luchar contra la corrupción, porque el país estaba pagando aproximadamente 17 millones de dólares todos los meses a una sola persona para que pueda dar electricidad en el país. Sin embargo, el pueblo haitiano sigue en la oscuridad. Nunca tenemos electricidad un día, 2 días, y después pasa, a veces hay gente que pasa un mes sin electricidad, 1 ola, 2 olas en el día, por suerte. Por eso ese tipo decía, en vez de gastar tanto dinero pagando a una persona para dar electricidad, mejor que nosotros, el gobierno, con esa plata compramos las maquinarias, contratamos a empresas para hacer los centrales eléctricos para poder dar electricidad al país. De ahí ya empezó todo. Attendez, monsieur, bon parler avec nous. Bon me dit tirer ça pour peuple là. Bon on y a son tirer ce mandat déranger nous. Ça nous gars tirer ce mandat là. On tire ce mandat. Son tirer ce mandat. Bon. Mais dis nous aujourd'hui système PG sous c'est ça que nous construisons. Ce système ça c'est lui-même qui gagne pays à nos instabilité politique, nos instabilité économique avec une instabilité sociale chronique. Et instabilité ça veut dire turbulence nous c'est eux qui baillent misère, pauvreté, c'est eux même qui baillent insécurité, kidnapping, c'est eux même qui baillent. Et vamos dire nous ça que ça a servi tout, yo va tout après. Algo que quiero aclarar acá, lo que acabo de decir al presidente, que la gente, esa gente que cortaron los contratos, ellos están utilizando todas esas cosas para poder hacer inestabilidad en el país. O sea que ellos empiezan a poner armas en todos los pueblos, a poner armas en niños, a hacer secuestro. Una vez que, por ejemplo, el presidente corta un contrato o va en algo en contra de la clase alta, el país se prende fuego, empiezan a aumentar todo lo que es secuestro, empiezan a matar gente. La verdad que son criminales esa gente. Son criminales, gente. Así que vamos a seguir mirando el video. C'est eux-mêmes qui baillent la terre artificielle gaz, la terre artificielle d'eau là. Sous avec gaz là, monsieur. Bon, font petit balak nous. Pourquoi ça nous fâche comme ça? Bagala non mais nous songez l'autre relève dans téléphone. On décide pas là bon matin. Oligarque corrompu ça cap tande me cap garder là. L'autre relève dans téléphone ou dit-moi comme ça. Il y a 50 ans président depuis la fête comme ça. Nous avons 50 ans de bois voler aujourd'hui à la Lo que acabo de decir el presidente es que la persona, por ejemplo, que estaba responsable de todo lo que es combustible en el país, le llamó para que siga con el contrato, porque el presidente le corta el contrato. El presidente quiere comprar por él mismo las cosas, los contratos, para poder traer combustible en el país. Porque ¿cómo funciona esa gente? Ellos son los que compran el combustible y lo revenden al gobierno en Haití, y lo revenden muy caro. Entonces el presidente quería cortar ese, y le llamó esos tipos poderosos, le dice al presidente, está así en el país desde hace 50 años y llegaste y quiere cambiarlo. El presidente le respondió, le dijo que no, ya no va a ser así, ahí va a terminar. O sea que no puede ser que están comprando, ponerle para decir del combustible a $3 y le están vendiendo a 20, a 30 dólares al gobierno cada galón. De ahí empieza todo, gente. Empieza todo el odio de esa gente hacia ese presidente. Por eso planificaron todo el asesinato para poder terminar con la vida del presidente de Jovenel Moïse.
Vous songez? C'est ça me répond nous. On était tellement peur. Ou t'es tellement peur. L'homme finit répondre nous comme ça. Ou faire plaisir 6 mois. Ou pas venir dans le pays. Système ça avant de m'oublier. Son système qui est maître, il est gardien, il est héritier, il est bourreau, il est victime. Lo que dijo el presidente, que ese sistema tiene dueño, tiene guardia, tiene heredero, y tiene víctima y tiene verdugo. Y ahí vieron que sí tenía verdugo, porque los verdugos son los que le mataron. Qui ça nie de système non? Ah bon. Qui ça nie? Bon. Ça veut dire, nous victimes système, c'est pour ça, ouais. Nous n'avons pas de route, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas de courant, nous n'avons pas l'école, nous n'avons pas l'hôpital, nous n'avons pas de travail, nous n'avons pas d'opportunité pour créer dans le pays. Ça veut dire, pour nous jouer une base aussi, ça nous fait. Il faut écraser le système, ça. A lo que dijo que causa de ese sistema que está armado, que la gente no puede tener agua, no pueden tener ruta, no pueden tener acceso a nada, el país está totalmente en la miseria. Él le dice, para que el país pueda salir adelante hay que romper a ese sistema, hay que destruir el sistema. Gente, muchas gracias por ver este video.